Bienvenidos a Los Secretos del Éxito con Gaby Wall Street. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante delicado para la economía de Estados Unidos. Un tema que se está saliendo fuera de control y eso es la deuda nacional del gobierno de Estados Unidos. Miren, si hay un punto débil que tiene el país es su deuda nacional. Y en este episodio les voy a explicar exactamente a quién le debemos tantos trillones de dólares, por qué existe esta deuda tan gigante, cómo nos afecta y hasta dónde podríamos llegar si esto continúa. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Para empezar, la deuda nacional de Estados Unidos, ¿qué es? Es el total de dinero que el gobierno federal debe a los prestamistas. ¿Ok? Esta deuda se compone en dos partes. Una es la deuda pública, que incluye lo que son bonos del tesoro. De hecho, podemos invertir en bonos de tesoro en la bolsa de valores. Un bono del tesoro es básicamente un tipo de deuda emitida por el gobierno de Estados Unidos para financiar sus operaciones y gastos. ¿Ok? Entonces, sabemos que la deuda se compone de dos partes. La deuda pública, ¿no?, que incluye estos bonos del tesoro. Y no solo los bonos del tesoro, también otros instrumentos comprados por inversionistas, gobiernos extranjeros y ciudadanos. Y la otra parte es la deuda intragubernamental. ¿Qué es eso? Es el dinero que el gobierno federal debe a sí mismo. ¿Cuál es un ejemplo de eso? Los fondos de seguro social. Entonces, ¿a quién le debemos tantos trillones de dólares? Para empezar, si no saben, la deuda nacional de Estados Unidos acaba de superar los 35 trillones de dólares. Es casi imposible visualizar esa magnitud de fondos. Trillones, ¿no? O sea, ¿cómo le podemos deber tanto dinero? ¿Y a quién? Muy importante saber, ¿a quién le debemos? Bueno, la deuda pública está en manos de una variedad de acreedores, incluyendo inversionistas individuales, fondos de inversión, gobiernos extranjeros. De hecho, los países más grandes que poseen deuda estadounidense son China y Japón, instituciones financieras, bancos y mucho más. Y la deuda intragubernamental está en manos de diferentes fondos del gobierno federal, como el Fondo del Seguro Social, el Fondo de Medicare y ese tipo de fondos del gobierno. Entonces, existe básicamente por la falta de capital, ¿no? La deuda nacional crece debido a déficits presupuestarios, es decir, cuando el gobierno gasta más de lo que recibe en ingresos. Ahora es importante saber y resaltar y enfatizar que el gobierno no genera ingresos, el gobierno colecta impuestos. Entonces, el dinero que el gobierno tiene es el dinero de los ciudadanos. Se dedican a colectar eso, ¿ok? Y cuando gastan mucho más de lo que colectan, entonces se crea lo que se llama un déficit presupuestario. ¿Ok? Los déficits son provocados por una combinación de gastos elevados. ¿Cuáles son los gastos más grandes que tiene el gobierno de Estados Unidos? Defensa nacional, eso es desde siempre. ¿Ok? Seguridad social, programas de salud como el de Medicare. ¿Ok? Y básicamente es por los ingresos fiscales insuficientes. Okay, ahora cabe mencionar que hay muchas personas que no pagan impuestos, ¿no? Y de hecho ahora último hay como un movimiento para ir detrás de esas personas, más que todo los que les toca pagar pues muchos impuestos que no están pagando porque el gobierno necesita de esos ingresos. Es la forma que ellos colectan dinero. Entonces, cuando hablamos de resolver este problema económico, la hoja de balance del gobierno, ¿no? En realidad solo hay dos opciones que existen para resolver, en realidad, cualquier problema económico, no solo el del gobierno de Estados Unidos, que es el caso más extremo en la historia, sino hasta el de una persona, ¿ok? Debes aumentar ingresos, ¿ok? Entonces, en el caso del gobierno sería aumentar impuestos, cobrar más, ¿no? O recortar gastos, ¿no? Y en el caso del gobierno, recortar gastos, bueno, esto parece que va a ser muy difícil porque cada vez gastan más y por eso la deuda se está saliendo del control. De hecho, hace poco le quitaron el techo
a la deuda nacional. Entonces es como que el equivalente que una persona le den una tarjeta de crédito sin límite y te puedas dedicar a reventarla y a ni siquiera tener que pagarla de regreso. Ahora mismo lo que estamos pagando en intereses, solo en intereses de deuda nacional, sobrepasa los gastos de defensa nacional por primera vez en la historia, para que tengan idea de la magnitud de esta deuda trillonaria. Entonces, ¿cómo nos afecta a nosotros? Debe ser lo que se están preguntando en estos momentos. Bueno, para empezar, el pago de intereses sobre la deuda consume una parte significativa del presupuesto federal. Entonces, se deja de invertir en cosas que harían al país mejor. ¿Cómo qué? Como escuelas, como carreteras, como hospitales y mucho más. Luego tenemos el tema de que cuando tenemos una alta deuda, el gobierno tiene menos flexibilidad para gastar en proyectos nuevos, ¿no? No es solo arreglar cosas que pueden mejorar el país, sino cosas nuevas o ayudar en tiempos de crisis. O si es que ayudan en tiempos de crisis, como ha pasado en la última pandemia que tuvimos y todo esto, es a través de la impresión del dinero, lo cual causa más inflación. O sea, ese dinero que la gente recibió en pandemia no era dinero gratis, se lo cobraron después aumentando de forma muy visible sus gastos, ¿no? Desde la comida hasta la renta, hasta la gasolina. Entonces, si bien puede parecer como que al gobierno nunca le va a faltar dinero, ellos tienen la habilidad de imprimir dinero, ¿no? Con el tema de hacerlo a través de la Reserva Federal. Y cuando hacen eso, el Banco Central de Estados Unidos, en realidad lo que están haciendo es más dinero en circulación, menos tu poder adquisitivo, o sea, menos vale el dinero. Es un tema de economía 101, oferta y demanda. Mientras más de este efectivo que tenemos circulando, menos el valor. Entonces, otra forma que nos afecta es que cuando el gobierno tiene demasiada deuda, las personas, instituciones, países, ¿no? Ven esto y quieren cobrar un mayor interés para prestar dinero al gobierno. Y esto hace que los préstamos para los ciudadanos y las empresas se conviertan en más caros. Y por eso hemos visto un aumento en las tasas de interés. Ahora, de forma irónica, hasta contradictoria, podríamos decir que este aumento de tasas de interés lo que ha hecho es perjudicar más al gobierno, porque quien tiene más deuda en todo el mundo es el gobierno de Estados Unidos. Entonces, cuando aumentan las tasas, claro, todos los préstamos se vuelven más caros. Y esto es simplemente para controlar la demanda, ¿no? O sea, cuando aumentan las tasas, lo que están intentando hacer es controlar la demanda, controlar el gasto para que la inflación baje. Es una forma de controlar la inflación, el aumento de tasas. Pero es como que estar entre la espada y la pared cuando tienes una deuda tan gigante como gobierno, porque entonces haces eso, aumentas las tasas para controlar la inflación, pero tú eres quien más deudas tiene. Entonces los intereses a ti te suben, ¿no? Porque no tienen toda esa deuda trillonaria, no es todo con tasas fijas, también tienen tasas variables. Por eso cuando hablamos de aumentar tasas de interés, es básicamente como escoger entre inflación y recesión prácticamente. Ok, hemos estado años aumentando las tasas de interés para controlar la inflación, pero ¿eso qué ha causado? Colapsos de bancos, récords de bancarrotas de empresas, o sea, ha causado cosas muy negativas también. Pero la otra forma es no hacerlo y causar una inflación disparada, porque si no aumentábamos las tasas, si ustedes piensan que la inflación ha sido muy exagerada de último, imagínense si no se hubiera hecho nada al respecto. Entonces era una situación donde ellos tenían que escoger, ok, vamos a solucionar esto o intentar solucionarlo por lo menos, porque obviamente no se ha solucionado completamente y tienen que escoger entre eso. Ok, escogemos recesión. Y cuando se vio todos estos colapsos de bancos y la caída de la bolsa de valores en el 2022, o sea, todo eso estuvo conectado al tema de las tasas de interés, ¿ok?
el factor importante que hay que entender aquí es que mientras ellos hacían eso, ellos también se venían afectando porque son los que más deudas tienen. Entonces, ¿cómo nos afecta a nosotros? Es básicamente más deuda nacional, más necesidad de impresión de dinero, más dinero en circulación, menos vale nuestro dinero. Entonces, tu dinero en el banco, ¿no? Cuando la inflación sube, todo sube de precio, tu renta sube de precio, la comida lo que consumes todos los días sube de precio, el transporte, todo sube de precio. Entonces, el dinero que tú tienes o que tú ganas vale menos. Eso es la forma más directa que nos afecta en el día a día. ¿Ok? Ahora, también hay un tema de la confianza y la credibilidad del país. Si un país tiene una deuda tan gigante y básicamente todo el mundo sabe que no la va a pagar, pues va a llegar un momento en que no van a querer prestar dinero al gobierno de la misma manera, ¿no? Porque cada vez va perdiendo esa credibilidad y eso nos afecta en el posicionamiento a nivel internacional. Y un tema aquí muy importante para recordar es el tema del dólar, ¿no? Que se supone que el dólar es la moneda número 1 en el mundo, pero ya muchos países le están dando la espalda al dólar, ¿ok? Y lo que pasa es que si los inversionistas, ¿no? Los prestamistas pierden confianza en la capacidad de Estados Unidos para manejar su deuda, lo que hacen es vender activos denominados en dólares o deshacerse de sus bonos del tesoro, que son inversiones que tienen. Y esto lo que hace es reducir la demanda del dólar y devaluarlo frente a otras monedas. Es algo que hemos estado viendo, que a nivel internacional, muchos países dándole la espalda al dólar, diciendo que van a comerciar con otra moneda, haciendo sus propias monedas. Y también es un tema controversial en cómo Estados Unidos usa el dólar como una arma. Ahora, ¿a qué me refiero con eso como una arma? Es metafóricamente hablando, ¿no? Tiene una historia de usar el dólar para imponer sanciones económicas, ¿no? Congelando activos de gobiernos. Pónganse a pensar lo que pasó en Rusia en los últimos años. Congelan empresas, personas que estén en la red financiera global. Entonces, cuando el mundo ve eso y dicen, wow, si eres enemigo de Estados Unidos, te congelan tu dinero, te castigan con sanciones. Nadie quiere estar en esa situación de vulnerabilidad y tener tanta exposición al dólar. Entonces, esa es la razón que hemos estado viendo pues a muchos países darle la espalda al dólar, y al final del día todo el tema del dólar es oferta y demanda. Si hay cada vez menos demanda y menos personas quieren comerciar, hacer negocios con el dólar, entonces eso va a afectar al valor, ¿ok? Siempre recuerden el tema de oferta y demanda, que es cómo se mueve la economía. Entonces, esto es un tema muy crucial. Algo definitivamente tiene que suceder para detener este gasto exorbitante, ¿no? Lo único que sabemos con certeza que no va a suceder es la responsabilidad fiscal. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que ha pasado, por la historia, por cómo vienen manejando este tema. Y no es específico de la administración actual, es en general, ¿no? O sea, el problema de la deuda nacional no viene de los últimos 4 años de quién fue el presidente. Es un tema que se viene arrastrando y que se disparó más que todo durante la pandemia, ¿no? Entonces, lamentablemente, la historia de los hechos han demostrado que el gobierno no va a votar para desactivar esta bomba, por así llamarlo. Y lamentablemente, en algún momento u otro, la bomba va a explotar. ¿Por qué? Porque no se puede imprimir dinero para siempre. O sea, así no funciona. Algo va a pasar. Lo único es que no sabemos cuándo, ¿no? Cuanto más tarde en explotar, mayor será la explosión. Mejor si explota ahora que hacer explotar esta situación más tarde, pero desde la perspectiva de los políticos, más tarde siempre es mejor. Incluso si es peor, es mejor. ¿Por qué? Porque ya no están en su cargo o no van a estar vivos cuando esto explote. Así que la mentalidad de ellos es, ¿a quién le importa? Ya no es mi problema. Es literal, o sea, esta es la perspectiva de los líderes a los que no les importa lo que pase, solo les importa su propia carrera política, ¿no?
cómo están las cosas mientras yo estoy a cargo, pero luego que yo me voy o luego cuando yo me muera, o sea, ya es irrelevante, ¿ok? Saben que están saturando al país con deuda. La pregunta es, ¿les importa? ¿Por qué están acumulando todo esto? ¿Por qué no están recortando gastos? Y es lo más obvio para hacer. Ya aprendimos cómo solo se puede resolver un problema económico de dos formas, aumentando ingresos o recortando gastos, ¿no? Nadie en una campaña política va a decir, quiero aumentar los impuestos de todos porque nadie va a votar por ti. Eso es obvio. Pero entonces empecemos por recortar gastos. Es lo más obvio, ¿no? Y no se está haciendo eso, ¿no? Entonces, a ver, si estamos pidiendo prestado dinero para construir una infraestructura, no sé, como un puente que será valioso y hará que el transporte sea más eficiente, pero requiere muchos recursos, pero las generaciones se van a beneficiar. Eso está bien, eso es una inversión, ¿sí o no? ¿No? Tal vez tomamos prestado dinero, pero eso no es lo que estamos haciendo. Estamos pidiendo dinero prestado y simplemente gastándolo, simplemente consumiéndolo, comprando cosas. No le estamos dando nada a nuestras próximas generaciones. ¿Cómo eso es responsable? ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que la próxima generación va a pagar por esto. Y muchos, obvio, no van a querer pagar por esto. Y esto se paga a través de la inflación, ¿no? O sea, si la inflación está alta ahora, imagínense si la deuda sigue creciendo, sigue la impresión de dinero, ¿cómo se va a desarrollar? Entonces, los capitalistas simplemente lo que puede pasar es que se pueden ir a otro país donde no tengan que pagar impuestos locos para pagar la deuda de las generaciones anteriores, porque sí o sí los impuestos van a tener que subir, ¿no? Y cuando digo capitalistas, digo la gente que sabe mucho acerca del tema, ¿no? Que se dedica pues, a hacer muchos negocios, que tiene más conocimientos de economía. De hecho, tenemos un récord de personas en Estados Unidos que han sacado ahora último pasaportes de otros países, ¿no? De diferentes lugares, de Europa o lugares donde tienen beneficios fiscales por ser inversionistas, como personas de clase alta. Hay un récord de estadounidenses de clase alta que están sacando segundos pasaportes, residencias en otros lugares. ¿Por qué? Porque entienden este concepto y saben que no podemos seguir así, o sea, no es sostenible. Entonces, lo que ha sucedido en países, ejemplos extremos, ¿no? Como Cuba, Alemania, es que cuando todos quieren irse, el gobierno hace que sea ilegal irse. Entonces nuestras próximas generaciones serán demasiado incompetentes para generar ingresos fiscales o serán tan competentes que se irán y esto creará una crisis monetaria. Esto es lo que la historia nos dice que ha sucedido anteriormente. La deuda va a seguir subiendo. Eso es el único hecho. O sea, no hay forma de detenerla. Ya estamos en un punto que lo único que la deuda va a hacer es seguir subiendo. Estamos en 35 trillones mientras estoy grabando este podcast. Entonces, imagínense a cuánto vamos a llegar en un año, en 2, en 5, ¿no? Y lamentablemente el impacto de eso es que el dólar se va a afectar, se va a devaluar. Perdemos credibilidad y menos personas van a querer prestarle dinero a una entidad que simplemente nunca les va a pagar de regreso. Entonces, esto es lo que sería la crisis monetaria. Y cuando la inflación estalla completamente, ¿no? Entonces, no solo tendríamos el tema del aumento de impuestos, que eso sí va a pasar, porque esto siempre ha pasado. O sea, los impuestos no van a bajar. Ok, mientras siga pasando el tiempo, lo único que puedes tener seguro de por hecho es que los impuestos cada vez van a ser más. Es así como funciona, ¿ok? Pero si la inflación también todo va a ser más, porque históricamente las cosas pues con el tiempo empiezan a subir de precio, entonces tienes un doble factor. Aumentos de impuestos y todo más caro. Lo único seguro aquí, basado en hechos, basado en historia, es que todo va a aumentar, ¿no? Y cada vez todo va a ser más caro. Entonces, lo que ha pasado antes con la hiperinflación en la historia no funciona tan bien. En Alemania, por ejemplo, llevó a
al régimen de Hitler. Obviamente eso es un ejemplo muy extremo, pero esto es el tipo de cosas que pasan cuando las cosas se mueven en esta dirección. El tema del fascismo, del socialismo, de una sociedad totalitaria, si el capitalismo tiene la culpa, ¿no? Gastamos demasiado dinero, nadie quiere pagar tantos impuestos, entonces estas tendencias se empiezan a volver más populares. Lamentablemente ya estamos viendo movimientos comunistas y cosas así en Estados Unidos, diferentes grupos en Filadelfia que están saliendo a marchar con banderas y uno dice, ¿qué es eso? O sea, estamos en tiempos modernos porque estamos retrocediendo. Y eso viene cuando las cosas, económicamente hablando, dejan de funcionar para la persona promedio. Entonces, como que un segundo, estoy en el país más capitalista que existe, no me está funcionando, mucho menos me funciona la proyección, que es cada vez pagar más impuestos, cada vez que la inflación suba más, que tengamos este tema de evaluación del dólar, que se afecta mi poder adquisitivo cada vez más, no me funciona. Entonces las personas buscan lo opuesto. Es así como surgen estos movimientos. Entonces, lamentablemente, tenemos que tener esto en cuenta, ¿ok? Y para contrarrestarlo, no podemos quedarnos mirando, no podemos quedarnos ahí parados. Oh, qué pena, o qué mal esta deuda nacional. Debemos prepararnos, ¿ok? La forma que nos preparamos cuando vemos una deuda nacional explotada es a través de activos en nuestro portafolio de inversión que no están en dólares estadounidenses, ¿ok? ¿Cuál es un ejemplo de eso? Materias primas como el oro, que es la forma desde la época de los reyes para combatir la inflación, ¿ok? Inversiones en oro, inversiones en plata. Si inviertes en empresas que pagan dividendos, pues tienes tu dinero en esa empresa y no dólares en sí. Inversiones internacionales, también a través de la bolsa de valores podemos invertir en otros países, en otras economías, ¿no? No estamos limitados a solo únicamente invertir en la economía estadounidense. Entonces podemos diversificar, ¿ok? Porque les digo algo, una alta inflación es hacia donde nos dirigimos. Y aumentos de impuestos. Esa es la única forma de salir de esto. Y de hecho, si esto no sucede, algo peor pasaría, que es que estos movimientos surjan, que se conviertan más populares, que vayan en contra del capitalismo. Y creo que esto es lo último que queremos, por lo menos las personas que siguen este podcast y que están más interesados en temas de Wall Street, en temas de monetizar, en temas de prosperar económicamente. Lo último que queremos es retroceder y vivir en un lugar que sea autoritario y que sea lo opuesto a lo que vinimos a hacer aquí en Estados Unidos. Entonces, esta es la situación de la deuda nacional de Estados Unidos. Esto es lo que puedes hacer al respecto. Y recuerda que todos los lunes estoy en vivo en mi clase privada en la Universidad de Latina Wall Street, ayudándolos, actualizándolos a que siempre estén enfocados en lo que pueden hacer como respuesta al contexto actual. Pueden pasar cosas muy fuertes, tanto como inflación, recesión, guerras, lo que sea, pero siempre hay la forma en que podemos beneficiarnos y protegernos, y para eso los ayudo todos los lunes adentro de la Universidad de Latina Wall Street. Espero verlos por ahí. Si te gustó este episodio, no olvides en compartirlo, en suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales para mantenerte al tanto y aprender sobre la bolsa de valores, inversiones, finanzas y muchos más secretos del éxito. Nos vemos en un siguiente episodio.